Es correcto decir, mi cuerpo es mío. ¿Sabías que el pecado original no existe? ¿Qué pasaba en Israel si un esclavo al ser emancipado no se quería ir de la casa de su amo? ¿Qué pasa cuando un incrédulo oye la palabra de Dios pero la rechaza? Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Simiente de Abraham somos. Cuando el Señor Jesús dijo a los dirigentes judíos que habían creído en Él, que permanecieran en su palabra para que su verdad les hiciera libres, ellos contestaron que por ser hijos de Abraham ya eran libres. Respondieron así porque entendían la libertad en un sentido político nacionalista. Por este literalismo no pudieron captar el matiz espiritual con el que el Señor Jesús les hablaba. Para el judaísmo, haber nacido de madre judía, es decir, el ser genéticamente descendiente de Abraham, es lo que da el derecho natural a pertenecer al pueblo de Dios. De aquí la pregunta de Nicodemo ante el requerimiento del Señor Jesús de nacer de arriba. ¿Debo volver al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Pero olvidan que Abraham, además de Isaac, engendró a 7 hijos más. Por esto, el apóstol Pablo dijo que no por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Para el judaísmo, el linaje de un judío es suficiente para asegurarle su participación en el reino político de Dios sobre la tierra a través del Mesías. Este reino político y terrenal, con características de imperio mundial, según las autoridades judías, se ejercerá únicamente en y desde el Israel terrenal. Ante estos límites y a la vez privilegios con sesgos étnicos, el libro de Apocalipsis enfatiza en 3 ocasiones que el pueblo de Dios proviene de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y el Señor Jesús le aclaró a Nicodemo que lo único que garantiza la pertenencia a su reino no es la ascendencia, sino la obra del Espíritu Santo en cada persona. Y ahora, a esas autoridades judías que están creyendo en Él, el Señor Jesús les aclara que la verdadera libertad no se basa en los genes, sino en permanecer en Él y en su palabra. Las autoridades judías entendieron que Jesús decía ser el Mesías anunciado por los profetas y estuvieron dispuestos a aceptarlo, pero no consintieron el sentido espiritual de su mensaje. Y esta fue la base de la férrea resistencia al Señor Jesús y a la predicación cristiana. Aún hoy, cuando el judaísmo indica su ascendencia abrahámica, se les argumenta que muchos judíos son hijos de mujeres gentiles y que muchas de estas no eran ni son convertidas al judaísmo. Ante esta evidencia, el judaísmo echa mano de la circuncisión y al hecho que cada judío lo lleva como señal en su cuerpo. Según ellos, los méritos de Abraham también pasan a sus descendientes por la certeza de haber sido circuncidados, incluidos los prosélitos, pudiendo estos también participar de su político y terrenal reino de Dios. Justino, un apologeta cristiano, entre el año 100 y 165 después de Cristo, dijo de los maestros judíos de su tiempo:
engañan con la idea que quienes descienden de Abraham según la carne obtendrán el reino eterno, aunque sean pecadores, incrédulos y desobedientes a Dios, y prometen la salvación a los malvados por los méritos de su padre Abraham. Pero el apóstol Pablo señala que la descendencia de Abraham no se basa en la circuncisión, sino en la fe en Cristo, la verdadera simiente, y que es por fe para que sea por gracia. Jamás servimos a nadie. Ante esta afirmación judía, lo primero que uno se pregunta es sobre la cautividad continuada de Israel en Asiria y luego en Babilonia, Persia, Grecia y Roma. La respuesta del judaísmo sobre esto es que, debido al pacto de Dios con Abraham y a la señal de la circuncisión, Israel está sujeto única y directamente a la soberanía de Dios. Y contra las afirmaciones bíblicas dicen que las demás naciones no son gobernadas directamente por Dios, sino mediante ángeles guardianes. El movimiento guerrillero de los celotas se basó en este supuesto, y por esto se negaban a pagar impuestos a los romanos. Según Josefo, un historiador judío, los celotas estaban de acuerdo en todo con los fariseos, excepto en que no reconocían a ningún hombre por Señor. Por tanto, los reinos que sojuzgaron a Israel solo eran siervos de Dios. Y según el Talmud, al final, el Mesías les redimirá rompiendo esos yugos, pues todo esclavo judío en manos de un gentil debe ser redimido por un judío. En el pensamiento judío, la pertenencia a Dios mediante la circuncisión está por encima de cualquier relación de esclavitud que pueda sufrir un hebreo. Por esto, rechazaron la idea de libertad de Cristo Jesús y del requisito de la fe en Él para obtener el derecho a ser llamados hijos de Dios, pues según ellos ya eran hijos libres de Dios por el solo hecho de ser descendientes de Abraham. Es siervo del pecado. El Señor Jesús les aclara que la libertad o la esclavitud física es irrelevante ante la esclavitud del pecado que nos hace transgredir la ley de Dios. Y esa transgresión de la ley es el pecado. Por tanto, pecar es atentar contra la misma autoridad de Dios. El pecado es una tendencia del corazón humano que se apodera de la voluntad y domina el ser de toda persona. El pecado no se hereda, ni Dios se lo atribuye a nadie, como dice la errónea doctrina del pecado original. El pecado es un asunto sobre nuestra posición y disposición de vida. El pecado original no existe, pues el pecado no es parte de la constitución original de la naturaleza humana. Si así fuese, significaría que Dios creó al hombre como pecador. No nacemos con pecado, sino en pecado, es decir, en un entorno donde el mal gobierna a través de la ley y la carne. Nacemos sin haber cometido falta alguna, pero por la transgresión de Adán y por estar destituidos de la gloria de Dios, nacemos en un ambiente dominado por el pecado y la muerte, y que nos hace estar vendidos al pecado. Así, todo el ser de cada persona es esclavo del pecado. Por eso, permanentemente estamos cometiendo pecado. De ahí que todo lo que configura nuestro ser, emociones, voluntad, sentimientos, deseos, pensamientos, etc., cuya base es nuestro cuerpo mismo, está dominado por el mal. De esta manera, el pecado no es un tema de mera moralidad, sino una barrera de rebelión que se interpone entre el hombre y Dios. Por tanto, el pecado es un estado en el que se encuentra cada ser humano, una situación de vida de constante rebelión para con Dios. El Hijo queda para siempre. El Señor Jesús hace comparación entre el esclavo de una casa y el hijo de esa casa, porque las autoridades judías le han dicho que ellos nunca han sido esclavos sino hijos, e hijos de Abraham. Al hacer esta declaración, el Señor Jesús les insiste aquí que aunque no son esclavos físicamente, sí son esclavos del pecado. Por tanto, son como Ismael y no como Isaac.
Ismael es hijo de Abraham, pero también es hijo de una esclava. Por tanto, no podía heredar como Isaac, que además de ser el hijo de la promesa, es el hijo de la libre. Y cuando Ismael fue liberado, no se quedó en la casa, pero Isaac, por ser el hijo legítimo, sí se quedó en la casa. Esta práctica quedó normalizada en la ley mosaica en cuanto a la emancipación de los esclavos, indicando que al ser liberado, todo esclavo debía irse, saliendo de la casa tal como había entrado. Así pues, el mensaje del Señor Jesús para los jerarcas judíos es que muchos hijos de Abraham espiritualmente son tan esclavos como Ismael. Y así como Ismael no permaneció en la casa de Abraham, muchos judíos no permanecerán en la casa, es decir, en el pueblo de Dios, porque son esclavos del pecado. Hay otra diferencia significativa entre Ismael e Isaac, marcada por el hito histórico de la circuncisión de Abraham, acto que indica el inicio exacto del pueblo de Dios. Cuando Ismael nació, Abraham aún no se había circuncidado, por lo que es hijo de la carne, pero Isaac nació después que Abraham se circuncidó, por tanto es hijo del Espíritu. Por esto, en la iglesia, con el bautismo, práctica que se realiza en vez de la circuncisión, se indica simbólicamente el ingreso del creyente al pueblo de Dios, al Israel de Dios. De esta manera, del Señor Jesús aprendemos: 1. Que ser biológicamente descendiente de Abraham, de un pastor o de un creyente no garantiza la participación en el reino espiritual de Dios. 2. Que Ismael es tipo del esclavo del pecado y que Isaac es tipo de Cristo como el Hijo. 3. Que es a través de Isaac, figura de Cristo, que Dios crea a su pueblo, la iglesia, un pueblo a través del cual son benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y qué pasaba en Israel si un esclavo, al ser emancipado, no se quería ir de la casa de su amo? En este caso, mandataba la ley mosaica que se horadara la oreja del esclavo contra la puerta. De este modo, el esclavo se quedaría en la casa para siempre. El judaísmo del Talmud interpreta este caso como curioso, porque para ellos es impensable que alguien no anhele ardientemente su libertad. Dice que la oreja del que oyó a Dios decir en Sinaí, son mis siervos, y que ahora prefiere la sujeción a los hombres y no a Dios, merece ser horadada. Pero el apóstol Pablo explica esto desde el enfoque de la adopción, a través de la cual se perfila nuestra relación con Dios como nuestro Señor y de nosotros como sus esclavos o siervos. Cuando la ley manda horadar la oreja del esclavo en la puerta de la casa de su Señor, es en señal de adopción, no de opresión. El horadamiento se hacía en la puerta de la casa porque se asocia la entrada de la casa con el nacimiento y con el ingreso a la casa o a la familia. Así se simbolizaba el paso del esclavo al estatus de hijo adoptado, con derecho a entrar y permanecer en la casa, dejando de comer migajas debajo de la mesa, y pasaba a ser conocido como esclavo nacido en casa. Y por su condición de adopción, si el amo no tenía hijos propios, este esclavo adoptado como hijo podía heredar la casa, es decir, todo. De ahí que nosotros, siendo adoptados y con el derecho a ser llamados hijos, somos coherederos con Cristo. La horadación de la oreja es figura de la circuncisión del oído de la que hablan los profetas. El hombre cuyo oído ha sido abierto, además de escuchar la palabra de Dios, también la obedece y es reconocido como verdadero esclavo o siervo de Dios. Por eso, los que ya somos hijos adoptados podemos permanecer en la casa de Dios y en su palabra.
todo aquel, incluidos los de ascendencia judía, que desee ser considerado hijo del reino o hijo de Dios y permanecer en o ser parte de la casa o de la familia de Dios, debe nacer de arriba, debe nacer de Dios. Y esto se logra solamente recibiendo y creyendo a Cristo Jesús. El pecador que prefiere su libertad en vez de la verdadera libertad que da el Hijo de Dios tiene los oídos atascados y necesita que le sean abiertos. Todo hombre pecador, incluidos los de Israel, está representado en el esclavo del sumo sacerdote al que Pedro le cortó la oreja y a quien el Señor Jesús volvió a colocársela como señal de una nueva oportunidad para no destruirlo. Pero Israel no oyó y fue destituido como pueblo de Dios en el año 70 después de Cristo mediante la destrucción de Jerusalén y el templo. Dios prefiere la obediencia simbolizada en la oreja perforada y no el autosacrificio. El esclavo no se queda en la casa. En la Biblia se le denomina casa de Dios no solo al edificio donde nos reunimos a adorar a Dios, sino también a nuestro cuerpo. Respecto al templo como casa de Dios, recordemos la sustitución del templo de Jerusalén por Jesucristo. Ahora nuestro templo, nuestro verdadero templo, es Cristo. Ahora bien, el apóstol Pablo indica que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo nos lo dio Dios y que no somos nuestros. En este sentido, nadie puede decir, mi cuerpo es mío, porque todos hemos sido creados para ser la habitación de Dios. El Salmo 46 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. El apóstol que escribe a los hebreos interpreta este versículo diciendo, sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparaste cuerpo. De este modo el autor de Hebreos explica la encarnación del Verbo tomando la forma de un esclavo, pero también habla de la iglesia como su cuerpo, donde él habitaría. Así, cuando el Señor tomó nuestro lugar en la cruz, sacó el mal, al hombre fuerte y a todo espíritu maligno que usurpa el control de nuestro cuerpo y vida. De esta manera, si nuestra casa o cuerpo es de Dios, entonces el Hijo de Dios debe permanecer en su casa, que es nuestro cuerpo, y quedarse en nosotros para siempre. Por esto ahora podemos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A su vez, la exhortación para nosotros es que permanezcamos en Cristo, por quien obtenemos un nombre eterno, mejor que el de hijos e hijas. Si el Hijo os libertare, aunque Cristo no es un esclavo nacido en casa por adopción, sino hijo en su propio derecho, Él asumió la forma de aquellos esclavos que seríamos adoptados como hijos de Dios. Cristo Jesús tomó nuestro lugar para ser el Señor de nuestras vidas y quitar el imperio del mal de su casa, es decir, de la tierra, de Israel, de la iglesia y de nuestro cuerpo y vida. Como hijo, Cristo Jesús puede disponer de la casa y de todo lo que hay en ella. Por tanto, solo Él puede dar libertad a un esclavo, pasarlo a la condición de hijo, hacerlo partícipe de la herencia y darle su Santo Espíritu. Ser libres por el Señor Jesús, que es la verdad y que siempre actúa en armonía con la voluntad del Padre, es ser liberado por Dios mismo. Muchos judíos pretenden ser libres por ser descendientes del Hijo libre de Abraham, pero a causa del pecado han perdido la condición de libres. Juan el Bautista dijo a Israel, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y el Señor Jesucristo adelantó que estos hijos de Abraham, de oriente y de occidente, vendrán y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El Bautista también les dijo,
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pero los gobernantes judíos no reconocen la necesidad de su liberación a través de Cristo Jesús, porque ellos mismos son opresores, atando a los hombres con cargas pesadas y difíciles de llevar, pero que ellos ni con un dedo quieren tocar. La libertad que ofrece el mundo es para anulación. El mundo enseña que libertad es romper con las buenas costumbres, pero te apresa en la moda y las presiones sociales. El mundo enseña que la libertad es romper con lo prohibido, pero te captura en la irresponsabilidad y el narcisismo. El mundo enseña que la libertad es estar exento de compromisos y entrega, pero anula tu calidad humana. El mundo enseña que la libertad es superar los escrúpulos morales y sociales, pero te deja en una vida sin sentido y sin horizonte. El mundo enseña que la libertad es evitar a cualquier costo que los demás te detengan en tu carrera, tan solo para dejar en la soledad de la ilusión de tu propio éxito o fracaso. Se ve que la libertad que ofrece el mundo es vacía y obsesiva. Pero la libertad de Cristo Jesús es para crecimiento. Él nos impulsa a la fidelidad para con los demás y para con nosotros mismos. Nos invita a obtener convicciones profundas y una vida sincera, digna y noble. La libertad de Cristo nos da capacidad para servir a los demás y para sacrificarnos por los demás de manera generosa y sincera, y hallar así el amor del Padre. La libertad de Cristo Jesús está llena de fidelidad, solidaridad y humanismo. Su liberación es la auténtica libertad. Hay una falsa doctrina en el neopentecostalismo sobre un supuesto derecho legal del diablo sobre los creyentes, la cual niega la libertad gloriosa de los hijos de Dios mediante Jesucristo. Muchos que han salido del satanismo, por ejemplo Rebecca Brown, autora de Él vino a libertar a los cautivos, creyendo todavía que ciertos conceptos ocultistas son verdad, aplican estas mentiras a las enseñanzas bíblicas, pervirtiendo la verdad del Evangelio. El diablo nada tiene que ver con Cristo Jesús, tampoco con los creyentes. Todos nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios, pero procuráis matarme. En su momento, el profeta Jeremías dijo a los gobernantes judíos: sé que son hijos de Abraham, pero vendréis y os pondréis delante de mí y diréis: somos libres, para seguir haciendo todas estas abominaciones. De la misma forma, el Señor Jesús ahora les encara diciendo: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra no cabe en vosotros. La palabra cabe en griego es korein, la cual también significa progresar, por lo que el Señor les dice: mi palabra no realiza progreso en vosotros, no avanza, no hace lo que debe. A causa de la incredulidad, la palabra no actúa operativamente en ellos, no les hace renacer, no les limpia. Su palabra, que consiste en lo que ha visto cerca del Padre, ellos no la aceptan. No les parece razonable, tampoco creíble. Son absolutamente refractarios al mensaje del Señor Jesús. A diferencia de los discípulos de Jesús en quienes mora o permanece su palabra, en las autoridades judías no hay lugar en su corazón para el mensaje de Cristo y lo rechazan. Por eso el Señor advirtió a los que en algún momento le creyeron: solo si permanecéis en mí y en mi palabra, seréis mis discípulos. Recordemos que el Señor Jesús y el apóstol Pedro comparan a la palabra de Dios como simiente, como semilla incorruptible. De esta manera, el Señor Jesús hace saber a los de la simiente de Abraham que la simiente incorruptible de la palabra de Dios no les hace renacer, y que al no ser renacidos por la palabra, entonces su Padre no es Dios, por muy descendientes sanguíneos de Abraham que sean. Hacéis lo que oís de vuestro padre. Ser descendientes de Abraham y querer matar a Jesús son dos realidades incompatibles.
Por un lado, Abraham no querría matar a ningún hombre, menos al Hijo de Dios. Y por otro lado, Abraham no es conocido por incrédulo. Luego, al decirles vuestro padre, el Señor no se refiere a Abraham. El apóstol Pablo dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Más adelante el Señor les declaró claramente que su padre era el diablo y ellos hacían lo que oían de él. Por eso, nosotros los creyentes hemos de oír a Jesucristo, oír su palabra, es decir, practicarla, ponerla por obra, así como Él ha oído al Padre. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pidamos siempre al Señor que abra nuestro corazón a su palabra, para que exclamemos como Job, que con sus ojos confirmó lo que antes había oído, para un mayor testimonio, por cuanto no solo ha oído, sino que también ha visto. Por esto el testimonio del Señor Jesús es mayor que el de Abraham, porque el Señor ha visto y oído todo del Padre. Por tanto, sabe de lo que habla y habla de lo que sabe. Pero los dirigentes judíos conocen solo por suposiciones, por especulación, por lo que les han dicho y sin poderlo confirmar. Quienes no creen a la verdad de Jesús son hijos de vuestro padre el diablo, llevados de acá para allá por lo que oyen, por las agitaciones populares, por la moda de las corrientes religiosas, políticas, filosóficas, etcétera, sin rumbo cierto.